Vamos a considerar ahora la historia de las diversas teorías o hipótesis que se han dado en el curso de los siglos, de estos últimos 2 siglos especialmente, y que han ido razonando argumentos, posibles conclusiones, hipótesis, para para negar la autenticidad mosaica y para encontrar diversas soluciones. Pero antes de entrar en este argumento, en esta historia que inicia con la crítica bíblica, como ya dijimos, brevemente quería decir que los mismos padres de la Iglesia y autores eclesiásticos eh, tuvieron bajo consideración, fueron conscientes de estas situaciones literarias que encontramos en el Pentateuco. Y igualmente, esto no fue motivo para negar la autenticidad mosaica, sino fue un motivo para encontrar soluciones y responder que justamente Moisés se ha servido probablemente de secretarios, de amanuenses que prueban, eh, que comprueban, si se quiere, que hay distintas manos en el Pentateuco, pero que a la vez escribieron lo que Moisés recibió por inspiración divina y quiso Dios que él pusiera por escrito, que pusieran sus secretarios por escrito. Así, Tertuliano demostraba contra Marción el verdadero sentido de la visión de Jacob, confrontando unos textos con los otros y considerando a Moisés el autor principal. Eusebio de Cesarea también confrontaba esta realidad y el mismo San Jerónimo, ya iniciado en el estudio de la lengua hebrea para el estudio del Pentateuco y su traducción, se servía ampliamente de la filología para extraer el sentido literal de los textos del Pentateuco. Bien, los padres de la Iglesia colocaron las bases de lo que posteriormente sería el estudio crítico. El mismo San Jerónimo se sirvió también del exaplar, por ejemplo, de Orígenes para poder cotejar diversos textos del mismo Pentateuco, diversas traducciones griegas. Bien, dicho esto, vamos ahora a explicar el desarrollo de las distintas hipótesis. En primer lugar, Jan Astruc, que es considerado por algunos como el padre del criticismo bíblico del Pentateuco, que fue un calvinista francés, convertido posteriormente al catolicismo, y junto a Eichhorn, un protestante alemán, fueron los primeros en decir que el Pentateuco eh, posee dos autores, dos autores. Del análisis del Génesis y parte del Éxodo, distinguen ellos dos los pasajes que tienen o que nombran a Dios como Yahvé, de aquellos en los cuales Dios es llamado Elohim. Entonces, a partir de allí, agruparon los textos en dos grandes grupos, según este criterio, y presentaron entonces así que hay dos grupos principalmente en los libros del Pentateuco, dos secciones, dos documentos. De este modo buscaban de explicar las diferencias, las repeticiones, las aparentes contradicciones e incluso aquello que ellos llaman desórdenes o interrupciones innecesarias en la narración. Bueno, justo junto a estos dos documentos, Yavista y Eloísta, Astrup y Eichhorn proponen que hay otros textos que no entran en esas dos listas, que son textos que ofrecen una importancia menor. La obra de Moisés habría sido la de ordenar estos documentos en textos paralelos y más tarde otro redactor habría colocado lo que Moisés tuvo en estas dos fuentes, digamos así, escritas según Astrup y Eichhorn, ordenarlas y colocarlas con una redacción. Bien, esta es la primerísima hipótesis que luego reaparecerá también en la teoría hipótesis documentaria, nueva hipótesis documentaria de Wellhausen. Bien, tenemos posteriormente, esta es la documentación antigua, la que acabamos de explicar, tenemos posteriormente la hipótesis de los fragmentos propuestas por Guedes y De Wette. Guedes, un católico inglés, De Wette, estudioso alemán. Sus obras aparecen hacia fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX.
Sostuvieron la hipótesis de dos documentos principales, como ya leímos, lo explicamos en la hipótesis de los documentos de Jan Astrup, pero agregan a esta hipótesis que existieron también fragmentos que pueden haber sido obra de Moisés, mientras que los otros documentos precedentes, eloísta y yavista, han sido fruto de una lenta evolución. Por ejemplo, los textos legislativos que nacieron en determinadas circunstancias históricas del pueblo de Israel y que fueron cambiando y que aparecen en diversas colecciones con algunas variaciones o sin variaciones, pero simplemente repetidos. Así en el Éxodo, en el Deuteronomio y así también en el texto que identificamos, que se llama el Libro de la Ley, hallado en tiempo de Josías en 2 Reyes 22:8. Y en la redacción final del Pentateuco debió efectuarse antes del exilio a partir de estos fragmentos, antes del exilio de Babilonia. Este, esta hipótesis de los fragmentos de Goethes, que busca aquello que los textos tienen en común, que es el haber sido utilizados para la elaboración de otro texto posterior, pero que a la vez también dice que no todos son de origen mosaico, propone ya también en base el tema de la evolución de los textos, y como base de esa evolución se encuentra una concepción de que en la concepción del argumento de la doctrina católica, de la doctrina, perdón, monoteísta, ha habido un menos y un más a partir de una profundización personal, pero dejando por tanto de lado la relación directa que Dios va a tener con Moisés y con su pueblo, y por lo tanto el hecho sobrenatural es el único modo de poder entender la profundidad que ofrece el Pentateuco, las leyes morales y legislativas que Dios le revela. Bien, aquí tenemos De Wette, aquí tenemos Ewald. De Wette y Ewald continúan su razonamiento y agregan a la hipótesis documentaria de Astrup, a la hipótesis de los fragmentos que ya citamos, ahora la hipótesis de los complementos. Entonces, en el Pentateuco habría una reunión de dos documentos originales, chavista eloísta, de documentos que se han añadido en una evolución, que pueden haber sido mosaicos, de Moisés, y seguidamente se habrían ampliado estos elementos con suplementos e interpolaciones que encontramos en el texto yavista, por eso en la pantalla la Y. También aparece el yavista como con cota, ¿no? Entonces, estas hipótesis van tratando de dar respuesta racional de elementos literarios que se distinguen y que no son comprensibles en sus mentes, en su inteligencia. Llegamos así entonces a la nueva hipótesis documentaria de Julius Wellhausen, que un poco sintetiza las ideas ya estudiadas y les da un marco histórico y le da una definición de mayor importancia, si se quiere, pero que si bien ha sido causa de congresos, de estudio, incluso por católicos, y también promovido el estudio por la misma Iglesia a inicios del siglo pasado, no ha llegado a poder dar una respuesta que satisfaga la inteligencia, como para dar una respuesta ni siquiera del mundo en el pensamiento racional del tema, porque los argumentos siempre van a quedar limitados y encerrados en un círculo que evidentemente se entiende a la luz del racionalismo, del evolucionismo hegeliano, y que va en contra de una grandísima tradición y de muchos elementos extrabíblicos que se pueden corroborar y que sirven para corroborar la enseñanza del Pentateuco y los hechos que allí se cuentan, ¿no? Bien, vamos entonces a la nueva hipótesis documentaria de Julius Wellhausen. Distingue, como ya hicieron sus predecesores, la fuente yavista o J y la fuente eloísta, según los nombres que se da a Dios. Tenemos aquí dos documentos. Luego de distinguir la fuente eloísta,
se agrega la fuente P, ya mencionada precedente, ya apareció en la hipótesis precedente. La fuente P es una redacción con elementos de documentos, de la documentaria y de la fragmentaria, de los fragmentos, que habría sido llevada adelante por un sacerdote del templo de Jerusalén antes del exilio a Babilonia, que colocó y le dio unidad a los textos yavistas y eloístas. Entonces, tenemos aquí tres documentos, porque eran los dos originarios, yavista y eloísta, y el tercero sacerdotal, Priester Codex. Posteriormente, se habrían añadido, se habrían colocado también otra serie de documentos que tienen relación con el libro de la ley, con las legislaciones de aquello que encontramos en el libro del Pentateuco. Entonces, el Pentateuco es la unión redaccional de cuatro fuentes distintas, autónomas, que surgen en épocas y en momentos y medios diversos, y con cada una de ellas con características propias. Entonces, Wellhausen coloca como base para la cronología el libro de la ley, 2 Reyes 22-23, y toda otra fuente será anterior o posterior. El Deuteronomio, al que hicimos referencia, el libro de la ley, Deuteronomio primitivo, tendrá a su vez agregados también, porque son leyes que se ampliaron a partir del siglo VI mediante secciones históricas y parenéticas, y por eso se distingue entre Deuteronomio con D mayúscula y Deuteronomio con D minúscula, o deuteronomista, como fuente deuteronomista, como una fuente, así como el sacerdotal tenía conocimiento del culto y de los hechos del templo, lo que se realizaba en el templo de Jerusalén. El deuteronomista también tenía un gran conocimiento legal y había una gran necesidad, según la hipótesis, de dar solución legal basándose en el Pentateuco, basándose en Moisés, por la autoridad que posee. Y entonces así, según estas cuatro fuentes, según esta deuteronomista que acabo de explicar, se forma una verdadera escuela de continuidad terminológica y teológica que se irá desarrollando a lo largo de la historia de Israel y los escritos. Es el orden cronológico, yavista, marco cronológico y genealógico, tenemos las genealogías, luego tenemos yavista y eloísta, existía aparte la deuteronomista, y tenemos el Priester Codex, que sería quien colocó todo en unidad. Entonces las secuencias, como aparece en pantalla, J, E, D, P, y se tratará, como seguimos ahora en nuestro estudio, de tratar a los estudiosos, especialmente Wellhausen, de darle un orden cronológico. Ya dijimos, ya viste eloísta las más antiguas, anteriores a la deuteronomista y deuteronómica. En la narrativa poseen un parentesco con la tradición profética, parentesco con Oseas, con Amós, con Isaías y Miqueas, y hay un interés por el relato en particular, dejando de lado, como dejando de lado, según la hipótesis, una visión más general del pueblo de Israel o de ciertos fines religiosos monoteístas, puntuales y legales. Yendo ahora a una cronología, en un cuadro y a las características que poseen según Wellhausen estas fuentes, tenemos la yavista en primer lugar, siglo X antes de Cristo, sería la época de la composición, ya no es más ni siquiera Moisés autor de algo. Habría sido escrita en el Reino del Sur. Como características propias, se encuentra aquí un relato vivo, pintoresco, folclórico, psicológicamente refinado. En esta tradición hay antropomorfismos. A Dios se le representa con forma humana, como alfarero, sin Génesis 2:7, como visir que se pasea, como sujeto arrepentido de su obra, como luchador nocturno. Tenemos aquí una prehistoria bíblica, la creación, el paraíso, el diluvio, los patriarcas, por eso la fuente narrativa del autor del siglo X, que según esta hipótesis puso por escrito todo, se sirvió de una fuente narrativa prehistórica. Bien, en Éxodo y en Números, en esta fuente tenemos la estancia y liberación de Egipto, la marcha por el desierto, un solo pasaje legal, Éxodo 3,
34:10-26 con la renovación de la alianza. En cuanto a la visión de la humanidad, se encuentra aquí narrada una visión de las miserias del hombre, de la maldición, pero la gracia de Dios, la presencia del Señor, está presente en bendecir a Abraham, en llevar adelante el éxodo del pueblo y en introducir así la esperanza, según Berkhausen. Segundo, la fuente eloísta, siglos 9 al 8 a.C. Nos encontramos aquí, según la hipótesis, en la época, según la realidad histórica, en la época de esplendor del reinado y del profetismo en el norte de Israel. Es más sobria en cuanto a las características, es más sobria que la ya vista. Se presentan algunos personajes con rasgos proféticos, así Abraham, Moisés. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Se evitan antropomorfismos y se acentúa la distancia que existe entre Dios y el hombre. Se recurre a mediaciones entre Dios y el hombre, ángeles, sueños. Recordemos que el profeta es el mediador entre Dios y el hombre, que invita al pueblo a volver a Dios y que intercede con sus oraciones, como vemos Moisés y Abraham orando por el pueblo, orando por Sodoma y Gomorra, por Lot, ¿no? En el caso de Abraham. Tenemos aquí también la etapa del destierro, del desierto, que es vista como tiempo ideal, en el lugar en el cual Dios, con este nombre misterioso que se revela a Moisés, y comienzan aquí también a colocarse por escrito los relatos patriarcales que se discuten, según Berkhausen, si sería a partir de Génesis 15 o 20-22. Tenemos también textos legales como el Decálogo, Éxodo 20, y el Código de la Alianza. Entonces ven esta caracterización que define Berkhausen, siguiendo también a sus predecesores en este pensamiento, distingue estos elementos que han sido elementos colocados según la hipótesis por diversos redactores que han tenido diversos intereses en su narración y de diverso origen también. La Deuteronomista, año 622, reforma de Josías, segundo Reyes, 2 Reyes 22, escrita en Jerusalén. Es el fruto del transporte de las tradiciones del norte por los levitas tras la destrucción de Samaria. La redacción oficial de esta tradición quizás ocurrió bajo la reforma de Josías. Posiblemente la normativa de esta reforma es el actual libro del Deuteronomio. Josías, bajo Josías, habría colocado por escrito el, el, el texto que ya existía, deuteronomista, y los agregados y la redacción final que nosotros tenemos en el libro del Deuteronomio. En cuanto a las obras, en cuanto a las emociones, se ve la pasión y el amor de Dios, su gran don, que es la tierra prometida. Es un entusiasta llamado a Israel para que acoja la alianza que Dios le ofrece, amándolo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, como leemos en Deuteronomio. Y de escuela deuteronomista es la corriente religiosa que está detrás de esta tradición y que nosotros encontramos en el texto, según Berkhausen, como explicado, y que da lugar a una triple producción escrita. Un libro de leyes, que es el Deuteronomio, una narración historiográfica, la historia deuteronomista, Josué, Josés, 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes serían parte de esta misma narración. Y algunos retoques en libros proféticos, con la idea de que los profetas son los intérpretes de la historia. Entonces, por eso es que algunos estudiosos propondrán que de esta escuela se elaboró en realidad un Enneateuco, es decir, el Pentateuco actual, más los 4 libros que le siguen, Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, con la coincidencia que tienen los primeros 2 libros de los Reyes. Bien, esta sería la tercera fuente y su distinción, su especificidad. Finalmente, la fuente sacerdotal. Siglo VI, luego del destierro, que coloca por escrito, como ya expliqué, reúne las las fuentes precedentes, les trata de dar una cohesión. Se empieza a gestar ya durante el tiempo del destierro en Babilonia, 586 al 538,
pero como que cuaja, como que se inserta definitivamente por escrito luego del destierro. En cuanto a las características, esta fuente que ya condensa todo, ya reúne todo, reproduce la mentalidad de la comunidad judía del Segundo Templo, que sin rey ni estado propio centra su identidad en el sábado, en la circuncisión y en la ley. Es rigurosa y abstracta, es árida, pero también cuidadosa, esquemática. Su obra abarca leyes y abarca narraciones históricas. Leyes reúne y ordena el gran complejo de leyes del Pentateuco que sitúa en el Sinaí. Con carácter retrospectivo, alinea códigos religiosos, litúrgicos, civiles, penales y procesales. Cuanto a las narraciones históricas, supone una nueva reflexión y una nueva colección de datos sobre el pasado de Israel. Organiza la historia de la salvación sobre una trama integrada por genealogías que expresan la continuidad de la actuación salvadora de Dios a través de la historia. Entonces, según la hipótesis, como vengo repitiendo, es que se proponen estas cuatro fuentes con este desarrollo histórico y con este subseguirse de diversas manos que colocan por escrito hasta lograr el resultado final de lo que nosotros tenemos en el Pentateuco, de lo que existe como Pentateuco desde el siglo VI antes de Cristo. Aquí en síntesis, J, ya ves el nombre divino, siglo X, narrativa, etc. Elohista, siglo IX, octavo. Deuteronomista, siglo VII al sexto. Eloísta, siglo VI al quinto. Con el distinto tipo de material que predomina. Narrativo en los primeros dos, parenético, o sea, exhortativo en la deuteronomista, como encontramos en el libro del Deuteronomio, y la genealogía y los textos legales colocados también colocados por una mano sacerdotal en la época del Segundo Templo, es decir, después del exilio de Israel en Babilonia. Bien, Bellhaus entonces dice que la reunión de estos de J y E se habrá dado hacia el siglo VII a.C. El compilador había también sido autor. La ampliación del Deuteronomio hacia el siglo VI, después de la reforma de Josías, como ya expliqué, la redacción final por un sacerdote o manos de sacerdotes después del destierro en Babilonia. Entonces, si se quiere colocar en un esquema, aquí una imagen J y E dan lugar a J y E, ¿no? Por separado, a esa unión deuteronomista después del siglo 620 a.C. Habrá habido añadidos en la deuteronomista y de allí sale la deuteronómica y tenemos J y E con agregados sacerdotales que reunidas posteriormente dan lo que es actualmente la Torá y dan también la historia del libro del Deuteronomio. Bueno, eso es todo parte de la hipótesis. Bien. Una breve crítica a Bellhausen. Ciertamente que racionalmente hablando, no llega a una conclusión definitiva su hipótesis, su nueva hipótesis documentaria, aunque sí logra esquematizar las diversas diferencias, valga la redundancia, las diferencias en cuanto al estilo, en cuanto a la emotividad de los pasajes, en cuanto al vocabulario de las cosas ya mencionadas. Toda la nueva hipótesis documentaria por él planteada queda limitada siempre a una visión del texto, pero sin tener en cuenta la mano de Dios, la inspiración divina que lleva en la providencia divina como Señor de la historia, todo lo que es la historia de Israel, todo lo que es la historia de la humanidad y luego la historia de Israel, y que encontramos en los primeros 5 libros. O sea, queda todo encerrado en un esquema racionalista, sin la apertura a la trascendencia de entender que Dios se ha revelado y ha sido realmente el Señor de la historia de Israel. En segundo lugar, la concepción de un evolucionismo, de una evolución de corte hegeliano, donde es muy difícil para una inteligencia entender, aceptar que haya habido una profundidad, como ya dije, y una extensión ya tan acabada de leyes, de una madurez total como solamente Dios puede darle
sola y exclusivamente revela a Dios al pueblo hebreo, la plenitud de la ley, la plenitud de lo que el hombre debe vivir para reencontrarse con Dios luego del pecado original. Bien, y también hay un conocimiento limitado del mundo antiguo, por más que hay un intento, porque no es posible acabar un tema así, y tampoco es posible lograr encontrar argumentos extrabíblicos que comprueben racionalmente todo lo que nosotros encontramos en el Pentateuco. Bien, seguidamente vamos ahora a otro esquema, otro ángulo de teorías que se han desarrollado en el siglo pasado, que son la teoría de las historias de la forma. Tenemos aquí a Hermann Gunkel y a Gerhard von Rad, ambos estudiosos alemanes. Vamos primero con Gunkel, muerto en 1932, admite la teoría de las fuentes de Wellhausen e introduce un elemento nuevo para el estudio del Pentateuco. No ya la historia de la formación de este texto como lo desarrolla, lo presenta Wellhausen, sino que él se concentra en señalar la existencia de pequeñas unidades, a las cuales les dará el nombre de diversos géneros literarios que él estudia y define. Para Gunkel, el trabajo de la exégesis es estudiar estas formas literarias de la literatura hebrea y su historia en conexión con las literaturas vecinas. Este método muestra así el parentesco de los relatos bíblicos con las culturas del Próximo Oriente antiguo y al mismo tiempo la originalidad de los textos bíblicos. La teoría que Wellhausen lleva adelante, ya existente en la literatura antigua, el estudio de los distintos géneros literarios, va a ser mencionada explícitamente por el Papa Pío XII en la Divino Afflante Spiritu, donde el Papa, al dar un nuevo énfasis y empuje al estudio de las culturas y concepciones orientales, dirá también de los géneros literarios en boga en aquel tiempo. Ciertamente que encontramos aquí un principio de solución a los diversos estilos, a los diversos modos, a los diversos también contenidos narrados en el Pentateuco, porque no es lo mismo un contenido legal, donde hay prescripciones y leyes, o un censo, como encontramos frecuentemente en el libro de los números, que una narración arenética, exhortativa, en la cual Moisés le dice a su pueblo, ya hacia el final de su vida: escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etc. Entonces, estos diversos géneros, estos diversos estilos, son los que Gunkel buscará de definir y de explicitar en el Pentateuco, justamente también teniendo en mente la originalidad de los textos bíblicos. Bien, seguidamente, muy célebre estudioso por el tema de lo que es su libro La historia de la salvación, teología en realidad de la historia de la salvación. Gerhard von Rad intentó conectar ambos métodos, el de los documentos y de las fuentes y el de las formas literarias de Gunkel, fue discípulo de Gunkel von Rad. Colocó su atención en el texto de Deuteronomio 26, 5 al 10, llamado el credo histórico del pueblo de Israel, como una verdadera fórmula breve de fe que poseía su sin leven, es decir, su situación vital, original, en la cual se dio las circunstancias que rodearon, el momento histórico preciso que hace que se lleve adelante y que se profese este credo histórico, que habla de la salida de Egipto, de la conquista de Israel, de la mano de Dios que lleva adelante, pero que no dice nada del Sinaí. Supone entonces von Rad que los relatos de lo ocurrido en el Sinaí provienen de una tradición distinta, y así muestra su hipótesis de la existencia de distintas tradiciones de carácter oral que están en la base de la composición del Pentateuco. Hasta aquí lo que nosotros consideramos importante para la autenticidad mosaica del Pentateuco, porque aunque no compartimos totalmente con su visión de la teología de la historia de la salvación que encontramos en su libro, sí se puede compartir ciertamente que Moisés se haya servido de fuentes orales que han sido reunidas, recogidas y colocadas por él por escrito,
y que circulaban desde los inicios de la humanidad, tales como la creación del hombre y de la mujer, que se conocían como el diluvio, lo que se conocía del diluvio, lo que se sabía y se ha ido transmitiendo, lo que significó el tema del pecado original y que Moisés todo colocó por escrito. Bien. Seguidamente, Martin Knott, 1902-1968, llevó adelante el estudio de este tema de las tradiciones orales. Continuando esta idea de las tradiciones orales anteriores a cualquier redacción ya escrita del Pentateuco, hace su estudio considerando unitariamente los libros desde el Deuteronomio hasta el segundo libro de los Reyes. Y le llama a esto la obra del deuteronomista, como ya habíamos visto al estudiar Wellhausen. Y los libros siguientes, Esdras, Nehemías, 1 y 2 Crónicas, les denomina la obra del cronista. Y de este modo separa el Deuteronomio del resto del Pentateuco. Knott sostenía que el relato del yavista, de la fuente del documento yavista ya estudiado, es la base literaria sobre la que creció el resto del Pentateuco, y que yavista y eloísta tienen tantos puntos en común que es preciso concluir que no han sido redactados independientemente el uno del otro, sino que hay un relato base. En cuanto al sacerdotal, está de acuerdo en que tiene un lenguaje estilo claramente característico y específico, por lo cual, si yavista y eloísta fueron escritos por un mismo redactor, estamos aquí en oposición a lo que fue la visión desde Jan Astrup hasta Wellhausen, de que hubiera dos manos en el inicio. No, también ha sido muy estudiado y muy celebrado. No, no, no tenemos mucho más de lo que él dijo. Él buscó establecer las tradiciones orales que se formaron y modelaron. Son tradiciones orales y por lo tanto no tenemos asidero en textos que puedan realmente confirmar lo que tenemos nosotros en el texto. Pero bueno, él dice, estas tradiciones orales son el fondo fondo antiguo sobre el cual se colocó luego por escrito el Pentateuco. Cada tradición oral tenía su origen en los distintos relatos que eran patrimonios de las distintas tribus que fueron conformando el pueblo de Israel. Las tribus tenían procedencia diferente, pero se encontraron conviviendo juntas en Palestina y se fueron agrupando en federaciones. Posteriormente, en las peregrinaciones anuales que estas tribus o federaciones llevaban adelante a los diversos santuarios de Israel, Silo, Gilgal, etc., los relatos de cada tribu se fueron transmitiendo de modo tal que se hicieron patrimonio común y se formaron así 5 grandes temas. El Éxodo como el núcleo principal en torno al cual se cristaliza el Pentateuco, la entrada en Palestina, segundo, originalmente distinta del tema anterior, tercero, la promesa a los patriarcas, tal vez anterior, cuarto, el viaje por el desierto, quinto, el tema del Sinaí. Entonces, claramente hay más temas, pero según Knott, estos serían los temas principales que se transmitieron oralmente y que un autor colocó por escrito. Temas fundamentales, y a ellos se les fueron uniendo tradiciones aisladas y así se fueron enriqueciendo. No aclara Knott si el relato base que se formó era oral o escrito, pero era la etapa final antes de la redacción de las fuentes J, E y P, que continuará luego en su mente, digamos, en su hipótesis, en su teoría, continuará luego con la aceptación de lo que hemos estudiado a la luz de la nueva hipótesis documentaria de Julius Wellhausen. Bien, concluimos así entonces esta segunda y tercera parte del estudio de la autenticidad mosaica del Pentateuco, con el estudio, como desarrollado ahora, de las diversas hipótesis que se fueron conformando para dar respuesta para dar una solución a lo que ellos propugnan como que Moisés no fue el verdadero autor del Pentateuco.